Shema Israel, escucha Israel. Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai nuestro Elohim uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino eternamente y para siempre. Llamaremos a Adonai nuestro Elohim con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y serán estas palabras que Él nos ordena hoy, grabadas en nuestro corazón, y la llevamos por señal entre nuestros ojos y en nuestra mano, y hablamos a nuestros hijos de ellas estando en casa, en el camino, al levantarnos y al acostarnos, y las escribimos en nuestras puertas y postes. Shema Israel, escucha Israel. Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai nuestro Elohim uno es. Bendito es su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Que Adonai nos bendiga y nos guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia y nos dé de su shalom. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Bendito Padre, en este hermoso Shabbat le adoramos a Adonai nuestro Elohim. Bendito es usted, Hashem, Elohim nuestro, Dios nuestro y de nuestros antepasados, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Abraham, Yitzhak y Jacob. Elohim magnífico, poderoso y reverenciado. Elohim sublime, quien prodiga benevolencia generosa y lo crea todo. Que con amor ha enviado, nos ha traído un Redentor, a nuestro Mesías Yeshua, a quien damos toda gloria, honra y alabanza eternamente. Amén. En este Shabbat, Padre, tú santificaste el día séptimo por amor a tu nombre, de la creación del cielo y la tierra. Lo bendijiste entre todos los días y lo santificaste de entre todas las estaciones, como está escrito en tu Torá. Así, el cielo y la tierra fueron terminados y todas sus huestes. En el séptimo día, Elohim, nuestro Dios, acabó su obra que había realizado, y Él se abstuvo en el séptimo día de toda su obra que había realizado. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, pues en Él se abstuvo de toda su obra que Dios creó para realizar. Dios nuestro y Dios de nuestros antepasados, complácete con nuestro descanso, santifícanos con tus preceptos y concédenos nuestra porción de tu Torá. Sácianos de tu bondad y alégranos con tu salvación, y purifica nuestro corazón para servirte con sinceridad. Hashem, Elohim nuestro, con amor y favor nos has legado tu sagrado Shabbat y descanso en él. Israel, que santifica tu nombre, bendito eres tú, Hashem, que santificas el Shabbat. Amén. Bendición a los hijos. Que el eterno Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Dios, te haga como Efraín y como Manasés. Que Elohim te haga como Sara, Ribka, Rebeca, Rachel, Raquel y Lea. Que Hashem te bendiga y te proteja. Que Hashem ilumine su faz, su rostro sobre ti y te dé gracia. Que Hashem dirija su faz hacia ti, su rostro, y te establezca en su paz. Padre eterno, nombramos a todos nuestros hijos, que te sirvan con amor y temor sincero y profundo, y no con temor superficial.
que mediten en tu palabra constantemente, que la luz de Yeshua HaMashiach los alumbre de día y de noche, y que tu bendita Torah los lleve a ser como Él, que sin duda serán personas con corazón perfecto delante del Eterno, llenos de obras de justicia y compasión hacia los demás. Y se cumpla conmigo tal y como está escrito en Isaías 44, 3 y 4, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Dice Josué 1:8, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, pues entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, su bendición sea a nuestros hijos, nuestros nietos, los que se han de añadir a nuestro linaje, a nuestra línea sanguínea hasta su venida. Usted conoce por nombre a cada uno de ellos y también los mencionamos. Que sean ellos aptos enteramente, idóneos, para lograr trabajos estables e importantes, que puedan sustentarse con dignidad y con estabilidad en su bendita bendición de usted, Padre Eterno. Que emprendan cosas grandes y prevalezcan. Otorgue a cada uno de ellos lo suficiente para su manutención con honor. Concédales salud y energía, salud absoluta, energía total para servirle. Así sea, Padre, llenos de su bendición, de su gracia, para que puedan cumplir su propósito en esta tierra, en cada área que usted les ha encomendado, y que entre ellos, nuestros hijos y familia, nuestros descendientes hasta su venida, haya amor, hermandad y paz. Que nunca se halle en mí o en mi descendencia entera ningún defecto o impureza, sino que tengamos paz, verdad, bondad y rectitud ante sus ojos, oh Elohim Altísimo, y de los hombres. Y a cada uno de nuestros hijos, nietos y futuros, Padre amado, usted les dé su pareja idónea, con un corazón obediente a su Torah, salvos por medio de Yeshua. Que los dos, la pareja de cada uno de nuestros hijos, nietos, descendientes hasta su venida, sean iguales a ellos mismos, lavados en su palabra, obedientes de su palabra, fieles a su palabra, para que todas las bendiciones los alcancen, Padre Eterno. Oramos por ellos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que usted, Padre, los haga buenos padres en esta tierra y tengan una familia completamente bendecida bajo su cobertura. Que usted los proteja y los guarde. Que usted los cuide del dolor y de la vergüenza. Que sean librados de toda especie de mal o intención y sus almas sean guardadas del ataque espiritual. Que sean librados de las malas amistades y del consejo impío. Líbrelos del amor al dinero, de la codicia y de todo instinto malo y perverso. Que usted, Padre, les dé la lluvia del cielo, bendiciones y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Que usted les bendiga y les dé larga vida. Que usted escuche mi bendición de madre, de padre en este día del Shabbat grande y santo. Padre, bendiga a mis hijos, oh Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Elohim, con felicidad y shalom. Así sea, en el poderoso nombre
y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Número 6, 23 y 27 sobre ellos. Que usted los bendiga y los guarde. Que Yud Hei Bab Hei usted, Elohim nuestro, haga resplandecer su rostro sobre ellos. Tenga de ellos misericordia. Alce sobre ellos su rostro y les ponga su paz. Amén, amén, en el nombre de Yeshua. Así dirás a los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén y amén. Amén, amén. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado la Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, quien nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador. Amén y amén. Shabbat Shalom para todos ustedes, amada familia. Un gusto saludarles y estar unidos en su mismo Ruach HaKodesh, en su mismo Espíritu Santo. Bienvenidos a este su canal, su servidora Leticia Herrera desde el país de México. Un enorme abrazo a todos nuestros hermanos de habla hispana y a todos nuestros hermanos de todos los países donde escuchan, estudian, predican y practican la palabra del Eterno. Aleluya. Bueno, pues hoy estamos en la paracha número 39. Se titula Jucat, que quiere decir decretos. También se traduce a mandamientos. Amén. Jucat, decreto. Amén. En singular. Y esta paracha número 39 trae 10 temas. Se los voy a leer rapidito. Número 1, la vaca colorada, cuya ceniza se aplica como medio de purificación. Estamos en Números, capítulo 19, a partir del 19 hasta el 21, 35. El segundo tema es el fallecimiento de Miriam, la hermana de Moisés, Moshe. También en este segundo tema habla sobre la falta de agua. El tema número 3, Moshe extrae agua de la roca. Capítulo 20, versos 7 al 13. Tema número 4, Edom prohíbe el paso a los israelitas por su territorio. Tema número 5, fallecimiento de Aarón. Tema número 6, guerra contra el rey de Arad, contra Amalek. Tema número 7, las serpientes venenosas y la serpiente de cobre. Tema número 8, canto al manantial. Tema 9, guerra contra Sihón, rey de los Emoritas. Y tema número 10, guerra contra Og, rey de Basán. Bueno, esta paracha es muy importante como todas, ¿verdad? Y nos habla precisamente de nuestro Mesías Yeshua. Aleluya. Dio su vida por cada uno de sus hijos y su sangre nos limpia de todo pecado. Padre eterno, le damos gracias por esta porción de la Torah, que nos habla mucho sobre el sacrificio de nuestro Mesías Yeshua, con la vaca colorada o la vaca roja, y habla también sobre la serpiente de bronce. Amado Padre, que usted nos revele lo difícil, lo escondido, que le revela solamente a sus hijos. Gracias, Padre, por su bendición para cada oyente y para cada hijo e hija suya, amador y hacedor de la Torah. Amén. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Bueno, pues hoy vamos a estudiar varios temas, pero vamos al primero. En Números 19,
Vamos a ver qué es Jucat, estatutos o mandamientos. Bueno, vamos a empezar, como les decía, en Números 19:1. Y la Haftará de hoy es Jueces 11 del 1 al 33. Bueno, Números 19:1 dice así: Yud-Hei Vav-Hei habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la Torá que Yud-Hei Vav-Hei ha prescrito diciendo. Bueno, entonces en el verso 2 dice: esta es la ordenanza de la ley, o sea, la Jucat HaTorá, que Yud-Hei Vav-Hei ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, colorada, roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Verso 3. Y la daréis, o la vas a dar, a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. 4. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión, con la sangre de ella, 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar, morirá fuera del campamento. Bien, acabamos de ver que Jucat en español traducidas son ordenanzas o estatutos. Algo de la enseñanza hebrea es que un juk, J-U-K, juk, es un mandamiento que no tiene explicación lógica. Solamente debe ser obedecido por ser la voluntad del Todopoderoso. Este mandamiento, este juk de la vaca roja, es uno de los más importantes. Jucat de la Torá, este juk, el de la vaca roja. En este mandamiento, sí, como el Eterno nos ha revelado, habla del Mesías, Yeshua. Nuestros hermanos que guardan solamente la Torá y que todavía no tienen la revelación del Mesías, ellos no entienden completamente a qué se refiere este juk, este mandamiento sobre la vaca roja. Bueno, entonces ya leímos los versos del 1 al 5 y las indicaciones dice que debe ser una novilla roja, una vaca roja. Ese es el primer punto importante, novilla roja o vaca roja alazana. La segunda condición, que debe ser perfecta. La tercera condición, que debe ser sin falta o defecto alguno. Y la cuarta es que nunca haya tenido yugo, o sea que nadie la haya usado para llevar cargas. Ahora, la pregunta es, para relacionar lo que significa la vaca alazana o roja con el Mesías, es por los siguientes puntos o características. Número 1, rojo. Rojo nos habla de sangre, la sangre de redención, la sangre de Yeshua HaMashiach, que derramó en esa cruz. La segunda característica es de que debe ser perfecta. Yeshua no cometió pecado. El Hijo del Altísimo, como dice la palabra en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
La tercera característica de esta novilla roja o vaca roja es que no debía tener falta, o sea, no debía tener defecto, como Yeshua, que lo estuvieron examinando en el Sanedrín desde el día que lo aprendieron, buscando una falta en él para acusarlo. Yeshua, como dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén, sin falta, como la vaca alazana que nos habla Números 19. El cuarta característica es sin yugo, que nadie haya puesto un yugo sobre él. En Yeshua, él no fue puesto ningún yugo porque él era el mismo Padre. Amén. Como dice, el Padre estaba en el Hijo y el Hijo estaba en el Padre. Todo ser humano tenemos un yugo. Yeshua dijo, mi yugo es fácil, aprendan de mí, mi yugo es fácil, lleven mi yugo sobre ustedes. Mateo 11:29, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Todos los seres humanos llevamos un yugo, ya sea la obediencia a la palabra o la desobediencia a la palabra, servir al Eterno o servir al enemigo. Nadie está sin yugo en esta tierra. El único que no llevó yugo fue el mismo Altísimo, Yeshua HaMashiach, el Eterno, su palabra hecha hombre. También se relaciona la vaca roja con Yeshua por lo que dice que tenía que morir fuera del campamento. Y está escrito en Hebreos 13:11 al 13. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera del campamento, llevando su vituperio, el pecado de todos nosotros. Otra característica que los une en ese sacrificio simbólico que el Eterno siempre ha hablado de Yeshua a través de toda la Escritura, es que la vaca está en femenino, ¿verdad? Si fuera masculino fuera un toro. Pero la vaca, por ser femenino, su nombre representa a Israel. Yeshua tomó el lugar de Israel. Cuando cumplió el ritual de los celos, y lo recordamos, tomando las aguas amargas, en lugar de quienes habíamos abandonado la Torá y la herencia en el madero, él representó a esa esposa infiel, que éramos nosotros, y nos sigue llamando el Eterno que volvamos a él, dando su vida por nuestro pecado. Hay un texto en Isaías que dice, pobrecita, fatigada, sin esperanza, ¿verdad? Muchas personas lo relacionaban con una mujer cuando no conocíamos la Torá, pero realmente es como trata el Eterno a su pueblo Israel. Entonces vamos a ver de qué se trata este sacrificio de la vaca roja para entender más claramente la purificación que se hace presente en los elementos que caracterizan a nuestro Mesías Yeshua. Vamos a Números 2 de nuevo, del 2 al 6. La purificación con las cenizas de la vaca roja.
Voy a repetirlo. Esta es la ordenanza de la ley que Yud-Hei Vav-Hei ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la darás a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol la hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Madera de cedro, símbolo de humanidad o de la humanidad. También la madera lo relacionamos donde fue crucificado Yeshua, el madero. En Juan 19:17 vamos a leer lo siguiente. Juan 19:17, llevando la estaca él mismo, salió al lugar llamado Calavera, en arameo Gólgota. El cedro, de acuerdo a los rabinos, fue escogido por ser un árbol alto y derecho que simboliza nuestra arrogancia, eso dicen los rabinos. Y el hisopo era elaborado con ramas de orégano y tomillo, conocido por sus poderes antisépticos. Hisopo simboliza la unción y la purificación de Yeshua. Y lo vemos en el Salmo 51:7. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Entonces, hisopo es el símbolo de la unción y purificación de Yeshua. Hisopo también es sanidad. Bueno, estamos viendo, como dice el verso 6, luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata. La escarlata, pero también un gusano del cual salía de la hembra un líquido rojo cuando ésta moría. Entonces se tradujo como escarlata. Cuando iba a morir la hembra, se pegaba a un madero, ponía sus huevecillos y moría, dejando a las larvas creciendo bajo la protección del madero. Por eso se teñía el madero en rojo y alimentándose de su propio cuerpo. Este líquido escarlata que soltaba la hembra
cuando moría, se reproducía a través de las larvas que crecían con la mancha roja en sus cuerpos permanentemente. Yeshua cumple con las condiciones exigidas para la vaca roja. La madera de cedro, que es el madero del sacrificio. El hisopo, que es la purificación, la que nosotros recibimos cuando nos arrepentimos, confesándole a Él nuestros pecados. Y escarlata, que no solamente el gusano representa sin duda a Yeshua, que murió y derramó su sangre, y que tiñó de rojo ese madero, sino que también ha dado vida a incontables seguidores que hemos confesado nuestro pecado y le hemos recibido como nuestro Salvador y Mesías, que somos ahora llamados a regresar a Israel. Así que, como dice el Salmo 22, verso 1, oh Elohim, mi Elohim, atiéndeme. ¿Por qué me has abandonado? La cuenta de mis transgresiones está lejos de mi salvación. Mi Elohim, por el día yo clamaré a ti, pero tú no escucharás. Asimismo por la noche, y no tengo alivio. Verso 5. Ellos clamaron a ti y fueron salvados. Ellos confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre, despreciado por todos, aborrecido por el pueblo. Aquí es donde habla esta palabra gusano, que para nosotros era incomprensible. ¿Cómo decía yo soy un gusano? Ahora entendemos que Él murió y derramó su sangre, que quedó impregnada en ese madero, y no solamente dio la vida por otro, sino que la dio por muchos, por todo aquel que dice que a mí viene, dice Yeshua, yo no le echo fuera. Entonces continuamos con el verso 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y el 7º día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al 7º día. Hay algo hermoso, como lo dice el profeta Oseas, anunció que la casa de Israel tendría vida de nuevo al tercer día. ¿Qué significa tener vida? Tener vida es regresar a la Torá, porque la Torá es vida y vida abundante a través de Yeshua. Y a nosotros nos ha tocado vivir esta promesa. Un día son como 1000 años para el Eterno y 1000 años como un día. Bueno, después de la venida de Yeshua, 2000 años hace, son 2 días. Y al comenzar el día 3, el Eterno nos llamó de regreso a su Torá. Nos resucitó espiritualmente, nos dio vida juntamente con Él. Amén. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y como dice Ezequiel 37, dio vida a los huesos secos y volvimos a la vida en Él. Bueno, la ordenanza de la vaca roja nos anuncia que quien está inmundo por haber tocado muerto
será inmundo 7 días. Entonces 7 días son los días anunciados para el cumplimiento del séptimo día, un día como 1000 años como un día, el séptimo día, el día de reposo o el milenio. Y nos ha dicho muy claro que al tercer día, hoy después de 2000 años, que hoy seríamos rociados con el agua de la purificación, con el agua viva de la Torah. Estamos en el tercer día, lo acabo de decir. Nos ha dado vida y hemos resucitado en él espiritualmente a través de la Torah. Nos ha dado la Torah, estamos de regreso a su Torah. Aleluya. Entonces, tenemos que entender que el que no se purifique al tercer día, o sea, el que esté oyendo la palabra y no quiera saber nada de él, el que no se purifique con la Torah, volviendo a sus mandamientos, a sus estatutos, a la obediencia total de la palabra, dice que no será limpio el séptimo día. Lo dice muy claro en el verso 11, el que no se purifique al tercer día no será limpio en el milenio. O sea, no va a participar en esta promesa del Eterno. Y ese milenio es el milenio de paz. Sin ser purificados por la sangre y el agua de Yeshua, que de su costado brotó agua y sangre, sin venir en obediencia a la Torah, en el tercer día no seremos contados en el milenio como santos, como apartados, como Kadosh. Bueno, así como salió agua y sangre de Yeshua, de su costado, se derramó completamente toda su sangre hasta que sale agua de su costado, repito. Esto indica que la vaca roja rocía la sangre en la puerta y agua en quien estaba inmundo y ahora vive. Yeshua es el cumplimiento del sacrificio de la vaca roja. En el verso 11 que acabamos de leer, dice, lo voy a volver a leer porque habla sobre la purificación por el agua. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Ya nos quedó más claro, ¿verdad? Todo aquel que tocare cadáver, dice el verso 13, de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Yud-Hei Vav-Hei contaminó, y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Entonces, quien no haya sido rociado con el agua de la purificación está contaminando el templo del Eterno, porque hay muerte por la desobediencia. Vamos a 19:14. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Verso 15, vamos a continuar. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro,
7 días será inmundo. Estas son leyes de higiene en el manejo de cadáveres. Pero como toda la Torá nos trae una enseñanza a nuestras vidas. El inmundo debe ser rociado con agua y un hombre limpio debe ser quien la rocíe. Verso 17 y 18. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre todas las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Amén. En Ezequiel 36, 24 al 30 está escrito, dice el Eterno, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a vuestra propia tierra. Entonces los rociaré con agua y quedarán limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan mis ordenanzas, mi Torá, poniéndolas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y serán mi pueblo y yo seré vuestro Elohim. Los libraré de todas sus inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre ustedes, y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no recibas más el oprobio de hambre entre las naciones. Entonces, se necesitaba que rociara el verso 18 sobre las personas, ¿verdad?, contaminadas que habían tocado muerto o huesos o asesinado. El único que podía rociar con agua debía ser un hombre limpio. Y Yeshua es el que rocía con su agua viva. Es la palabra de Elohim en forma de hombre. Verso 19 y 20. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Aquí está hablando de Yeshua. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Yud-Hei Vav-Hei. No fue rociada sobre él el agua de purificación, es inmundo. Tenemos todos que pasar por la purificación, así es. La separación de lo pagano y sin venir a la obediencia de la Torá, no se puede entrar en la casa del Todopoderoso. Hay que separarse del pecado y venir a la obediencia de la escritura de la Torá para poder entrar en la casa de nuestro Padre, como dijo Yeshua. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero solamente es el que se apartó del pecado, que se purificó, que se santificó a través de la obediencia y de la purificación que pagó nuestro Mesías Yeshua en esa cruz y con esa agua de sanidad y de purificación. Texto 21 en 19 números.
Le será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación, lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche, y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Estas son las leyes para el manejo de cadáveres. Así es. Y si vemos cómo tratan a los cadáveres de nuestros hermanos que mueren y que todavía no conocen al Mesías Yeshua, hablamos de nuestros hermanos judíos de Israel, precisamente, que hay personas en ese apoyo, en ese trabajo de cada persona que muere. Inmediatamente lo llevan, lo trasladan al lugar donde hacen este lavamiento. Ellos lo hacen así porque todavía no conocen a Yeshua. Y ellos son envueltos en un lienzo, en una manta o manto, y así los sepultan. Los hermanos judíos que viven fuera de Israel tienen que pedir permiso para que los puedan sepultar en alguna caja o en algún féretro. Pero estas leyes son para el manejo de cadáveres hasta el día de hoy. Y dicen los hermanos judíos que cuando ellos están limpiando un cadáver, dicen que lo hacen con mucho cuidado. 7 veces lo están lavando y ellos no ven ninguna parte de su cuerpo, porque dicen que el cuerpo es el templo, y así es, y morada del Eterno, del Ruach HaKodesh. Entonces ellos lo están haciendo así porque todavía no conocen a Yeshua. Pero aquí toda esta escritura está hablando de Yeshua, que Él es el único que derramó su sangre y salió agua de su costado para purificarnos a cada uno de nosotros. Al tercer día nos dio vida juntamente con Él. Al darnos la Torá, al llamarnos de donde estábamos, a sacarnos de esos lugares y a seguirlo a Él. El cumplimiento, el sacrificio de la vaca roja. Aleluya. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Amén. Entonces vamos a recordar lo que leímos al principio del capítulo 19, que la vaca, la novilla, la sana roja, tenía que ser sacrificada fuera del campamento. Fuera del campamento había un altar. En ese altar fue el sacrificio. Ahorita veremos la escritura. Este altar se encontraba en el Monte de los Olivos. ¿Sí? A eso se llama fuera del campamento, donde muchos dicen que Yeshua fue sepultado en donde le adoran ahorita. Las religiones y todos van a doblar rodillas ahí porque piensan que ahí murió Yeshua. Pero la palabra dice que fue en el Monte de los Olivos, ahí fue el sacrificio. Yeshua, de acuerdo a Hebreos 13, 11 al 13, murió fuera del campamento. Ya leímos este texto, lo vamos a repetir. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El término fuera del campamento se usa en las Escrituras para designar también el Monte de los Olivos o el Monte de la Unción. Los toros y los machos cabríos también eran quemados fuera del campamento. Muy bien,
aquí tenemos este dato, aclarando que el sitio que hoy se conoce como el sitio de la crucifixión en Jerusalén fue escogido en el año 356 por Helena, la madre de Constantino. Anteriormente se encontraba allí un templo dedicado a Venus, construido por Adrián el emperador, pero este no es el sitio correcto de la crucifixión. Los nombres Gólgota y Calvario o Monte de la Calavera son correctos, pero no es el lugar. ¿Por qué? Porque Yeshua, al ser la ofrenda perfecta, tenía que morir en un altar de acuerdo a la Torá. Yeshua mismo afirmó que no podía haber ofrenda sin altar. En Mateo 23, 18 al 21 dice: si alguno jura por el altar, ustedes está diciendo Yeshua, ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, o sea, por el templo y por todo lo que lo habita. Entonces, ¿dónde fue la crucifixión? ¿Dónde murió Yeshua? En los libros rabínicos afirman, la Mishnah afirma que los muros del templo eran muy altos, con excepción de la pared que da al este o del este. Cuando el sacerdote quemaba la vaca roja, se paraba en el monte de los olivos y podía mirar hacia el santuario. En Lucas 23, 44 al 48, dice que el velo del templo fue rasgado. Desde el monte de los olivos era la única parte donde se podía ver este hecho, el velo del templo. Entonces aquí nos está hablando de dos altares, uno en el templo y otro en el monte de los olivos. Lo dice en la escritura. Vamos a leer que estos dos altares habían sido comprados en Jerusalén. Uno, repito, en el monte de los olivos y el otro en el monte de Sión, donde está ahorita la cúpula dorada, donde fue el lugar donde Abraham iba a ofrecer el sacrificio de su hijo Yitzhak. Ahorita está en poder de los musulmanes. En Primera de Crónicas 21-22 dice: entonces David dijo a Ornán: déjame tener la parcela con su era, para que pueda edificar un altar a Yud-Hei Vav-Hei. Yo te pagaré su valor completo para que la pestilencia sea levantada del pueblo. Ornán le dijo a David: tómala para ti mismo, y que mi señor el rey haga lo que le parezca bien a él. Yo te estoy dando los bueyes para la ofrenda quemada, los maderos de la era para leña y el trigo para ofrenda de grano. Lo estoy dando todo. Verso 24. Pero el rey David dijo a Ornán: no, yo insisto en comprártelo al precio completo. Rehúso tomar lo que es tuyo para Yud-Hei Vav-Hei u ofrecer una ofrenda quemada que no me ha costado.
Entonces David compró el lugar por 600 shekels de oro por peso, 15 libras de oro. Y ahí David, dice el 26, edificó un altar para Yud-Hei Vab-Hei. Y ahí ofreció ofrendas quemadas y ofrendas de shalom. Bueno, esta era o tierra la compró David a Ornán. Lo dice en Primera de Crónicas 21. En este capítulo 21 de Primera de Crónicas, veamos lo que sucedió para entender por qué David compró esa tierra. El pecado de David o la falta contra el Eterno no fue el pecado de adulterio con Betsabé, la esposa de Urías. El pecado grave de David fue que como rey un día pensó, voy a levantar un censo de todo el ejército que tengo. No debía hacerlo porque el Eterno Todopoderoso había estado con David. Era el brazo fuerte, el que peleaba a favor de Israel. Bueno, aquí dice en el verso 1, ahora se levantó Hasatán contra Israel e incitó a David a tomar un censo de Israel. Recordemos la parashá o porción pasada de que Caín se puso celoso de la ofrenda de Abel y el Eterno le habla, nuestro padre, Yud-Hei Vab-Hei, y le dice, ¿por qué está tu rostro afligido? Y dice, el pecado está a la puerta, pero tú tienes la autoridad para vencerlo. Entonces la misma situación está pasando aquí. Hasatán incitó a David. El pecado lo acechaba. Se le olvidó en ese momento por estar pensando que el pecado está a la puerta y no lo resistió al enemigo derrotado, ¿verdad? Porque él sabía que el Eterno estaba con él. David creyó y empezó a darle forma a su pensamiento y decir, ¿cuánto ejército tenemos? Y le dijo David a Joab y a los capitanes de las fuerzas de Israel, vayan y tomen un censo de Israel, desde Beersheba hasta Dan. Repórtenmelo para que yo pueda saber cuántos de ellos hay. Y Joab le dijo que Yud-Hei Vab-Hei haga a su pueblo 100 veces tanto como hay ahora. Y esto me recuerda el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. ¿Para qué queremos contar y ver? Si el Eterno lo dijo, Él lo hace. Y aquí le dice, el capitán le dice, ¿por qué no hagas eso? Que el Eterno te dé 100 veces tantos como hay ahora. Pero mi Señor el Rey no son ellos, en todo caso los sirvientes de mi Señor, porque mi Señor el Rey quiere esto. Porque traerá él culpa sobre Israel. Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab. Y es lo que hizo. Levantó el censo. Se olvidó de que el Eterno es el que estaba peleando por Israel y lo respaldaba. Y esto, el verso 7 dice, Elohim estaba enojado con esto y por lo tanto castigó a Israel. David lo reconoció y dijo, pues yo he pecado grandemente al hacer esto. Pero ahora, por favor, aparta el pecado de tu siervo, porque he hecho una cosa muy necia. El Eterno habló con Gad y dijo, ve y dile a David. Yud-Hei Vab-Hei dice, muy bien. David se había arrepentido, dijo, yo pequé, pero ¿por qué va a pagar el pueblo? Y manda a Gad, el Eterno, y le dice, dile esto, te estoy
ofreciendo a escoger entre 3 castigos. Escoge uno de ellos, y yo lo ejecutaré contra ti. Y Gad vino a David y le dijo, escoge. Mira, son 3 castigos. El primero, 3 años de hambruna. 3 años sin comida toda la nación. El segundo, 3 meses, o bien dice 3 meses de ser barrido por tus enemigos, mientras la espada de tus enemigos te abruma. Pues tampoco estaba muy buena la propuesta. Y la otra, o 3 días de la espada de Yud-Hei Vав-Hei, pestilencia en la tierra, con el ángel de Yud-Hei Vав-Hei destruyendo en todos sitios en el territorio de Israel. Piensa qué respuesta le daré al que me envió. Y David dijo, pues las 3 están muy difíciles, muy pesadas, es muy duro para mí. Pero él accedió a la tercera propuesta, que la espada de Yud-Hei Vав-Hei por 3 días los abrumara. Porque él pensaba, pues su misericordia es para siempre, va a tener misericordia, apelo a su misericordia. Entonces dijo David en el verso 13, es muy duro para mí, pero deja que caiga en las manos de Yud-Hei Vав-Hei, porque sus misericordias son muy grandes. Mejor es caer en manos del hombre. Pues sí, en manos de los enemigos que arrasaron con ellos, o la hambruna, ¿verdad? Así que el Eterno envió pestilencia sobre Israel. Iban a ser 3 días de la espada de Yud-Hei Vав-Hei. Por olvidarse del poder y la soberanía del Eterno. Por eso nosotros no debemos olvidarnos. Porque cuando queremos contar lo que creemos tener y que eso nos da una solidez, una estabilidad, cuidado, eso es muy peligroso. Porque todo lo que tenemos, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre. Así que no olvidemos que Él es el que nos sostiene y Él pelea por nosotros. Él es nuestro escudo, nuestra roca, nuestro baluarte, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces viene la espada de Yud-Hei Vав-Hei, ¿sí? Y ese día mueren, dice, 70,000 hombres de los hijos de Israel. Entonces el Eterno, Elohim, también mandó un ángel, un malaj, para destruir a Jerusalén. Pero cuando él estaba a punto de llevar a cabo la destrucción, Yud-Hei Vав-Hei lo vio y cambió de parecer acerca de causar tal aflicción. De modo que el Eterno le dijo al ángel destructor, imagínense el ángel destructor, gigantesco, imagínense su espada para acabar con todo Jerusalén y 70,000 hombres en un momento murieron. Entonces el Eterno le dice, basta, ahora aparta tu mano. El ángel de Yud-Hei Vав-Hei estaba parado en la tierra de Ornán, el Jebusi, el Jebuseo, ahí estaba parado. Entonces David levantó sus ojos y vio al ángel de Yud-Hei Vав-Hei parado entre la tierra y el cielo, y en su mano había una espada extendida sobre Jerusalén para destruir todo Jerusalén. Entonces el Padre le abrió los ojos a David para ver la grandeza de él, y solamente mostrándole ese ángel que él había enviado, un ángel destructor. Y dice que David, los ancianos, dice, usando el cilicio, ¿verdad? Echándose cilicio sobre su cabeza y sobre su ropa, cayeron de rodillas
pegando su boca en el polvo para pedir misericordia. Pero qué bondadoso es el Padre. Por eso dijo, porque grande es su misericordia, no me va a dejar solo, no va a hacer que todo sea destruido. Y el Padre, viendo lo que estaba sucediendo, le permite a David ver el ángel gigantesco, dice, entre el cielo y la tierra. Y dice en el 17, ¿no fui yo quien ordenó el censo del pueblo? Si yo soy el que ha pecado y hecho algo perverso, pero estas ovejas, ¿qué han hecho ellas? Por favor, que tu mano esté contra mí y la familia de mi padre, pero no contra tu pueblo, golpeándolos con esta pestilencia. Entonces el ángel de Yud-Heh-Vav-Heh ordenó a Gad que le dijera a David que fuera y edificara un altar en la era de Ornán el Jebusi. Entonces David subió a la palabra de Gad hablada en el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Y saben quién más vio el ángel? También Ornán, el dueño de esa tierra, donde es el monte de los olivos ahorita. Ornán vio el ángel y sus 4 hijos que estaban con él se escondieron mientras Ornán estaba trillando el trigo. Y David se acerca a Ornán, y cuando Ornán miró y vio a David, él salió de su era, de su tierra, y se postró delante de David con el rostro en tierra y le dijo, entonces dice el verso 22, entonces David le dijo a Ornán, déjame tener la parcela con su era. ¿Por qué? Porque el Eterno le había dicho a Gad que le dijera a David que edificar un altar allí, pero no, tenía un propietario, por eso le dice, déjame tener la parcela con su tierra, para que pueda edificar un altar a Yud-Heh-Vav-Heh. Yo te voy a pagar el valor completo para que la pestilencia sea levantada del pueblo, que pare esta mortandad. Y Ornán estaba tan impactado también con el ángel que dice, no, tómala, te la regalo. Toma los bueyes, toma la leña, toma el trigo para la ofrenda de grano. Y el rey David dijo, no, yo te insisto en comprártelo por precio completo, porque yo rehúso tomar lo que es tuyo para Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Cómo voy a tomarlo y ofrecerle una ofrenda a Yud-Heh-Vav-Heh que no me ha costado nada? No, yo te la compro. Y se la compró. Fue como se la vendió Ornán. Imagínense cómo estaban los dos impactados. Y dice, no, dice, yo te la compro porque aquí voy a ofrecer ofrenda al Eterno. 600 shekels de oro por peso, dice aquí 15 libras. Entonces David edificó un altar para Yud-Heh-Vav-Heh y ofreció ofrendas quemadas y ofrendas de shalom. Él clamó al Eterno, quien le respondió desde el cielo por medio del fuego en el altar para ofrendas quemadas. Y Yud-Heh-Vav-Heh dio una orden al ángel y él puso su espada de regreso en la funda. Así es, cuando David vio que Yud-Heh-Vav-Heh le había respondido en la tierra de Ornán el Jebusi, él sacrificó allí, porque en ese tiempo el tabernáculo de Yud-Heh-Vav-Heh, cual Moisés había hecho en el desierto, junto al altar para ofrendas quemadas, estaban en el lugar alto en Gibeón. Pero David no pudo ir a su presencia para consultar Elohim, porque la espada del ángel de Yud-Heh-Vav-Heh lo había golpeado con terror. Bueno, entonces tenemos el origen de los altares. Hay 2 altares. Y
vamos a ver, de acuerdo a la Torá, 2 altares habían sido comprados en Jerusalén, uno en el Monte de los Olivos y otro en el Monte de Sión. La cita de Primera de Crónicas 21-24 habla de Ornán, que compró el sitio por 600 siclos de oro. El oro significa divinidad, y en este lugar estaba construido o sería construido posteriormente el templo. Aleluya. Bueno, y en 2 de Samuel 24:20 habla que David compró la tierra, por 50 siclos de plata. Y la plata significa redención. Y fue en ese lugar, en el Monte de los Olivos, donde fuimos comprados por la sangre redentora de Yeshua, nuestro Mesías. ¿Y por cuánto fue comprado? Por 50 siclos. 50 siclos de plata. 50 significa libertad, significa redención. Muy bien, entonces, ¿quién estaba presente en la compra de este altar? El ángel de Yud-Hei Vav-Hei, Yeshua HaMashiach, estaba allí en el proceso de perdonar a Israel su pecado. Yeshua estaba presente. En 2 de Samuel 24:16 dice, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Yud-Hei Vav-Hei se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Yud-Hei Vav-Hei estaba junto a la era de Ornán, que en otras traducciones dice Arauna Jebuseo. Entonces, más tarde, ese lugar sería el altar de la vaca roja, comprado para redención y purificación. Cuando Yeshua murió en el altar, fuera del campamento, el otro cordero estaba siendo sacrificado en el altar del templo. ¿Cómo entonces puede considerarse válido su sacrificio y no en el templo? Cuando Yeshua fue a Juan el Bautista, Yohanan, dijo, el Cordero de Dios, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La validez de esta afirmación por Juan el Bautista, que él era descendiente legítimo de Aarón, hijo del sacerdote Zacarías. También recordemos que los sacerdotes del Sanedrín en el tiempo de Yeshua, en el tiempo de Juan el Bautista, no eran de la línea de Aarón. Ellos habían comprado por dinero el sacerdocio. Por eso Yeshua no fue al Sanedrín, sino fue a Juan. Juan, descendiente legítimo de Aarón, hijo del sacerdote Zacarías. Recordemos también que la diferencia de la edad entre Juan y Yeshua eran solamente 6 meses de diferencia de edad. Entonces, ¿cómo podía ser Yeshua el sumo sacerdote? Y de la orden de Melquisedec, como lo afirma la Escritura. Cuando Yeshua fue a Juan y se bautizó, no lo hizo porque tuviera pecado. Lo hizo para cumplir con el requisito de la Torá de ser ungido como sacerdote. Pero a la hora de la muerte de Yeshua, ¿qué pasó con los demás sacerdotes del templo? No había 2 sumos sacerdotes en ese momento, aunque uno no fuera legítimo. ¿Por qué no era uno legítimo? Recordemos que Caifás rasgó sus vestiduras.
de acuerdo a Mateo 26:65. Lo vamos a leer. Debido a esto, el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, se rasgó sus vestiduras y dijo: blasfemia, ¿por qué todavía necesitamos testigos? Ustedes le oyeron blasfemar. Aquí el sumo sacerdote, al rasgar sus vestidos, él está comprobando que ese puesto había sido comprado por dinero. El sacerdocio no era descendiente legítimo de Aarón. Ahora leamos Levítico 21:16, donde encontramos que el sacerdote que rasga sus vestiduras se descalifica como tal. Y dice así la escritura, Levítico 21:10. El Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, que es catalogado el más alto entre sus hermanos, el que en cuya cabeza el aceite de la unción es derramado y quien es dedicado como santo, Kadosh, para ponerse las vestiduras, no se descubrirá su cabeza y no rasgará sus ropas. Así que solo quedó Yeshua como Cohen Hagadol, sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Todo es perfecto en el plan del Eterno. En la crucifixión, los soldados echaron suerte sobre las vestiduras de Yeshua, pero no rasgaron su ropa. En Juan 19:24 dice: entonces dijeron entre ellos, no la partamos, está hablando de la ropa, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Bueno, mis hermanos, como vamos adelantados una porción de la Torá, voy a dejar la siguiente parte de esta misma escritura para el próximo Shabbat. Así que les invito a que terminemos este Shabbat santificando al Eterno. Amén. Repasando esto e irnos más allá de lo que pudimos estudiar hoy, pidiéndole al Eterno sabiduría y discernimiento para poder empezar esta semana, al finalizar este Shabbat, muy bendecidos por Él. Oremos. Padre Eterno, le damos gracias por esta enseñanza. Gracias porque usted añade bendición a su palabra. Gracias, Padre, por sostenernos, por tenernos de pie, por darnos de su fuerza, aún en tiempos de luchas, de tribulaciones, de enfermedades, de situaciones difíciles. Usted nos permite poder compartir su bendita palabra. Que caiga en terreno fértil, Padre, y que dé el fruto que usted espera de cada uno de nosotros. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado la Torá. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torá. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, shalom, hermanos. Shabbat shalom y Shavua Tov para ustedes. Gracias por su apoyo y por sus oraciones. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Shalom, shalom.